Pues Amila es una obra de teatro infantil para público, bueno, obviamente para público infantil, a partir de 6 años, y es una propuesta que habla de una niña, Amila, que ha perdido a su yaya, a Noa, y que a través de un trabajo escolar, que es el Llibre Viatger, que todos hacen en clase, pues va a reencontrarse con esa yaya que ha fallecido hace relativamente poco. Las artes escénicas infantiles tienen una cosa, que es que tienes un público cautivo, que son los niños, pero por otro lado es un público muy exigente, ¿no? Y luego hay una cosa que siempre me di cuenta, una de las primeras cosas que hice es una de las teóricas del teatro infantil, que es Susan Levaux. Hay un libro estupendo que es Cómo escribir para el público joven, en el que reflexiona que todos los temas se pueden tratar, incluso la muerte, que es el tema que trata Jamila, ¿no? Siempre y cuando se trate con cariño, con esperanza y de una manera directa, ¿no? Y eso es lo que he hecho. El paso de un teatro más adultos, que es el que he hecho constantemente, a esta pieza, que es un teatro infantil, es entender que tienes que hablarle de tú a tú al chiquillo. También me ha venido muy bien este trabajo de gestor, para ver mucho teatro infantil, ver obras que son muy adultas en planteamiento, pero muy entendibles para los niños y muy disfrutables para ellos, ¿no? Porque hay algo del juego que tiene que estar presente, y creo que todo eso ha ido amalgamando para que pueda, bueno, pues dar un primer pasito, ¿no? Que creo y espero que sea divertido para los chiquillos, que sea reflexivo, que tenga, digamos, todas las piezas que ellos quieren, ¿no?